Las 50 obras de arte más famosas de Paul Gauguin. Número 50. Pastoral Tahitiana, 1898. Concebida en la plenitud de su exilio voluntario en la Polinesia, Pastoral Tahitiana es un testimonio del anhelo de Paul Gauguin por capturar la armonía entre el ser humano y la naturaleza en un paraíso perdido. Esta obra, inscrita dentro de su etapa tahitiana, evoca la serenidad de una escena campestre que, lejos de la mitología occidental, se enraiza en la visión idílica del artista sobre la vida primitiva. En su afán por desligarse de las normas impuestas por la tradición académica europea, Gauguin explora la pureza de la existencia indígena, plasmando un mundo donde el tiempo parece suspendido. Ejecutada con su característico uso del color plano y la ausencia de perspectiva convencional, la obra está dominada por tonos cálidos y vibrantes que intensifican su aura de ensueño. La composición, equilibrada y deliberadamente esquemática, refuerza la sensación de una realidad estilizada, casi mítica. Los personajes, representados con una quietud meditativa, encarnan la fusión entre lo humano y lo telúrico, una idea recurrente en la simbología del pintor. Actualmente, esta pintura se resguarda en la colección del Museo de Orsay, donde se erige como un puente entre la modernidad y las tradiciones ancestrales que inspiraron a Gauguin. Su impacto resuena en el simbolismo del siglo XX, especialmente en la obra de los fauvistas, quienes heredaron su audaz exploración del color como vehículo expresivo. Número 49. Nevermore, 1897. En Nevermore, Paul Gauguin construye una imagen impregnada de misterio y evocación, capturando la intimidad y la enigmática melancolía de una mujer tahitiana reclinada en su lecho. La escena, aparentemente simple, encierra múltiples capas de significado, vinculándose tanto con el deseo como con la inminente presencia de lo inalcanzable. Inspirado en el poema The Raven de Edgar Allan Poe, Gauguin introduce la figura de un cuervo sobre el alféizar, acentuando la atmósfera de presagio que recorre la composición. Esta pintura, en la que el artista despoja a la figura femenina de los convencionalismos europeos, reafirma su ruptura con la mirada colonialista para proponer una estética cargada de misticismo y contemplación. El lienzo, de una textura densa y pincelada matérica, se enriquece con un cromatismo sobrio en el que los ocres, los violetas y los marrones dialogan con la calidez del cuerpo desnudo de la protagonista. La yuxtaposición de planos y la construcción de la imagen mediante bloques de color evocan la influencia de la estampa japonesa, cuyo impacto en Gauguin resultó determinante. Esta pieza, exhibida en la Courtauld Gallery de Londres, ha ejercido un influjo notable en el arte del siglo XX, especialmente en el expresionismo alemán, donde la exploración psicológica del color y la forma se convirtió en una de sus principales vertientes. Número 48. Naturaleza muerta con pomelos, 1901. Hacia el final de su vida, Gauguin realiza Naturaleza muerta con pomelos, una obra en la que el motivo aparentemente simple esconde un complejo juego de relaciones cromáticas y significados. En este periodo, el artista se encuentra en las Islas Marquesas, donde su producción pictórica se torna más introspectiva y depurada. La obra retoma la tradición de la naturaleza muerta, pero la transforma en una sinfonía de formas y colores que trascienden la mera representación objetiva. Los pomelos, dispuestos sobre la mesa con una aparente espontaneidad, se convierten en protagonistas de una escena que sugiere un equilibrio entre la plenitud de la vida y la inminencia de su caducidad. En esta composición, Gauguin despliega su maestría en la construcción de planos de color, utilizando un fondo plano y tonos que contrastan con la calidez de los frutos. La materialidad de la pincelada, libre y expresiva,
anticipa el camino hacia una pintura cada vez más autónoma de la realidad visual. Actualmente, esta pieza forma parte de una colección privada, lo que acentúa su aura de misterio dentro del legado del artista. Su influencia puede rastrearse en la obra de los Nabis y en la evolución del arte moderno, donde el color y la composición adquirieron un papel emancipador, alejándose del mero registro para convertirse en protagonistas absolutos del lenguaje pictórico. Número 47. La comida, bananas. 1891. La exuberancia cromática de la comida, bananas, revela el primer impacto de Paul Gauguin con los paisajes y costumbres de Tahití. Realizada poco después de su llegada a la isla, la obra encarna la fascinación del artista por la pureza de la vida primitiva, idealizada en sus lienzos como un paraíso intacto frente a la modernidad europea. En ella, la representación de frutas tropicales y figuras humanas en un entorno sereno sugiere la abundancia natural y la conexión armónica entre el hombre y la tierra, un tema recurrente en su producción polinesia. La pintura captura el instante de la cotidianidad con un lirismo sensorial, dotando a los objetos más simples de una dimensión simbólica. Gauguin emplea su característico uso del color plano y los contornos definidos, heredados del sintetismo, para crear una escena en la que la materia pictórica vibra con intensidad. La calidez de los amarillos y ocres contrasta con los verdes profundos, exaltando la riqueza de la vegetación y la vitalidad del entorno. La obra forma parte de la colección del Museo de Orsay, donde se exhibe como testimonio de la revolución estética que el pintor llevó a cabo en su búsqueda de lo primitivo. Su influencia se percibe en la evolución del arte moderno, anticipando el expresionismo y el fauvismo, cuyos exponentes hallaron en su paleta y en su simplificación formal una vía para la liberación del color y la estructura. Número 46. Mujer cosiendo. 1880. En Mujer cosiendo, Paul Gauguin aún se encuentra inmerso en su fase inicial, influida por el realismo impresionista. La obra responde a su vida en París y a sus intentos por capturar la intimidad doméstica con una mirada introspectiva. La escena nos sitúa en un ambiente sereno y silencioso, donde la figura femenina, absorta en su tarea, adquiere una presencia casi escultórica. La composición sugiere la contemplación de un instante fugaz, dotado de un lirismo que se aleja del academicismo para adentrarse en un enfoque más humano y sensible. A través de la postura recogida de la mujer y la luz tenue que la rodea, Gauguin insinúa un mundo interior de calma y reflexión. La pincelada aún conserva la impronta impresionista, con una atención especial a la modulación de la luz sobre la superficie. Sin embargo, ya se perciben ciertas decisiones cromáticas que anuncian su ruptura futura con esta corriente. La obra se encuentra actualmente en una colección privada, donde permanece como una rara muestra del periodo en el que el artista aún exploraba los caminos convencionales del arte europeo. Aunque alejada de su estilo maduro, Mujer cosiendo anticipa la búsqueda de lo esencial en sus obras posteriores y sirvió como punto de partida para su transición hacia un lenguaje plástico más personal, influyendo en la representación de la figura femenina en la pintura moderna. Número 45. La montaña sagrada. 1892. Tras haber profundizado en su estancia en Tahití, Paul Gauguin crea La montaña sagrada, una obra donde la iconografía y el misticismo se entrelazan con la exuberancia del paisaje. La montaña, elemento central de la composición, adquiere un carácter casi totémico, evocando la cosmogonía de los pueblos polinesios. La disposición de las figuras humanas, algunas en actitud de veneración, refuerza la sensación de rito ancestral, situando al espectador en un espacio donde la naturaleza y lo sagrado se confunden. En esta escena,
La idea del paraíso tahitiano trasciende la mera representación visual para convertirse en un símbolo de comunión espiritual. El uso de colores saturados y formas sintéticas define la identidad plástica del cuadro, donde los contrastes cromáticos y la estilización geométrica acentúan su carga simbólica. La obra se conserva en el Museo Pushkin, donde se exhibe como un hito en la evolución de la pintura moderna. Su impacto fue notable en movimientos como el simbolismo y el expresionismo, que tomaron de Gauguin la audacia cromática y la dimensión espiritual del arte. La noción de lo sagrado en la naturaleza, tan presente en esta obra, resonó en artistas posteriores, consolidando su legado como precursor de un lenguaje pictórico que trasciende la realidad tangible. Número 44. Naturaleza muerta con xilografía japonesa. 1889. Concebida en un periodo de experimentación y síntesis artística, Naturaleza muerta con xilografía japonesa surge en un momento en que Paul Gauguin consolidaba su ruptura con la tradición académica europea. La obra encarna la profunda fascinación del artista por el arte japonés, que había adquirido gran popularidad en Francia tras la apertura comercial con Japón. Gauguin, quien ya había explorado la estilización y el uso simbólico del color en Pont-Aven, incorpora aquí una composición audaz que combina objetos cotidianos con una impresión japonesa al fondo, estableciendo un diálogo entre Oriente y Occidente. Técnicamente, la pieza se distingue por la aplicación plana del color y el uso deliberado de contornos marcados, en un claro distanciamiento de la perspectiva renacentista. La textura densa del óleo, trabajada con pinceladas cortas y precisas, otorga a los objetos un volumen sólido sin sacrificar la bidimensionalidad que tanto admiraba en el arte nipón. Más que una simple naturaleza muerta, la pintura se erige como una exploración simbólica de la fusión cultural, donde cada elemento, desde la cerámica hasta la xilografía de fondo, alude a la superposición de realidades visuales. Exhibida en importantes retrospectivas de Gauguin, ha servido como referente para artistas del siglo XX, que encontraron en su aproximación una vía para la abstracción y el color como expresión emocional. Número 43. Dos marquesanos. 1902. En los últimos meses de su vida, exiliado en las Islas Marquesas, Gauguin creó dos marquesanos, una de sus pinturas más enigmáticas y sintéticas. La obra responde a la búsqueda de una estética pura, despojada de influencias occidentales, que el artista persiguió con fervor en su estancia en la Polinesia. Las dos figuras, con sus cuerpos serenos y miradas absortas, encarnan el espíritu de un mundo ajeno a la modernidad europea, presentando una visión idealizada de la vida insular que Gauguin intentó capturar hasta sus últimos días. El óleo destaca por la sobriedad de su paleta y la geometrización de las formas, recurso que acentúa la monumentalidad de los cuerpos y su conexión con el entorno. Más que un retrato, la obra es una meditación visual sobre la quietud y la trascendencia, donde el color y la composición evocan una espiritualidad latente. Actualmente resguardada en una colección privada, la pintura ha sido objeto de numerosos estudios sobre la evolución estilística del artista en su última etapa, influyendo en la imaginería primitivista de las vanguardias del siglo XX, que vieron en su síntesis formal un modelo para la reconfiguración del lenguaje pictórico. Número 42. Paisaje con pavos reales. 1892. La llegada de Gauguin a Tahití marcó el inicio de un periodo de profunda transformación en su obra, reflejado magistralmente en Paisaje con pavos reales. Esta pintura sintetiza su fascinación por el exotismo y la libertad creativa que halló en la isla, donde abandonó cualquier pretensión naturalista en favor de una visión profundamente subjetiva del paisaje. Los pavos reales,
símbolos de belleza y misterio en diversas tradiciones, emergen en la escena como guardianes de un mundo idílico, cargado de una sensualidad latente que impregna la composición. Gauguin despliega una técnica vibrante, donde los colores intensos y la superposición de planos desdibujan cualquier noción de espacio racional. La materia pictórica, aplicada con firmeza y sin concesiones a la suavidad, refuerza la sensación de un entorno primigenio, casi onírico. La obra, albergada en prestigiosas colecciones europeas, ha sido clave en la revalorización de Gauguin como precursor del simbolismo moderno. Su influencia se extiende hasta movimientos como el fauvismo, donde la autonomía del color y la reducción formal encuentran un antecedente directo en la audaz experimentación que el artista desarrolló en sus paisajes polinesios. Número 41. Paisaje en Bretaña, 1889. Esta obra surge en un periodo de gran experimentación para Gauguin, cuando el artista se aleja deliberadamente del realismo para abrazar un lenguaje más simbólico y expresivo. Durante su estancia en Pont-Aven, una comunidad de pintores en Bretaña, encontró en los paisajes de la región una fuente de inspiración inagotable. Su fascinación por la vida rural y la cultura celta se refleja en esta escena, donde los campos y árboles adquieren una presencia casi mística. Aquí, Gauguin no solo documenta la geografía de Bretaña, sino que transforma la naturaleza en un espacio idealizado, en el que la realidad se subordina a la emoción del color y la forma. La técnica empleada en esta pintura se aleja del modelado tradicional de la luz para dar paso a superficies planas y colores intensos, una característica fundamental del cloisonnismo que Gauguin desarrolló junto a Émile Bernard. Las pinceladas estructuradas y los contornos bien definidos otorgan a la obra una dimensión gráfica, casi decorativa, que remite a la estampa japonesa. Simbólicamente, la pieza evoca una visión nostálgica de la naturaleza, en la que la pureza del campo contrasta con el frenesí urbano. Actualmente, esta obra se encuentra en una colección privada, lo que limita su acceso al público, aunque su influencia se ha extendido ampliamente en el arte moderno, particularmente en la obra de los Nabis y en el desarrollo del expresionismo en el siglo XX, donde el color se erige como vehículo de la emoción pura. Número 40. La siesta. Desde el año 1892 hasta el año 1894. Gauguin pinta esta escena durante su primer periodo en Tahití, cuando busca representar la vida cotidiana de los habitantes de la isla lejos de la mirada colonialista europea. Influenciado por la serenidad y el ritmo pausado de la vida en la Polinesia, el artista retrata a un grupo de mujeres reclinadas en un ambiente de quietud y descanso. La composición transmite una sensación de tiempo suspendido, donde los personajes parecen inmersos en un estado de contemplación profunda. Lejos de la idealización exótica con la que muchos europeos concebían el trópico, Gauguin ofrece aquí una visión íntima, en la que la comunión con la naturaleza se vuelve casi tangible. Realizada con óleo sobre lienzo, la pintura destaca por su paleta de tonos cálidos y terrosos, que refuerzan la sensación de calidez y recogimiento. La disposición de las figuras y su interacción con el espacio demuestran la influencia del arte egipcio y de las composiciones en relieve, mientras que los colores planos y la ausencia de sombras subrayan la ruptura con la pintura occidental tradicional. La simbología de la obra es clara. La siesta no es solo un momento de reposo físico, sino también un símbolo del sosiego espiritual que Gauguin halló en la Polinesia. Actualmente, esta pintura forma parte de la colección del Museo de Orsay en París, donde sigue siendo una pieza clave en la exploración del primitivismo. Su impacto ha sido considerable en artistas como Henri Matisse y Pablo Picasso, quienes retomaron el uso del color y la simplificación de las formas para desarrollar sus propias revoluciones estéticas.
Número 39. Café nocturno en Arles, Madame Hinault, 1888. Esta pintura es el testimonio de la relación compleja entre Gauguin y Vincent van Gogh durante su estancia en Arles. El café de Madame Hinault era un punto de reunión habitual para los artistas, un espacio donde la bohemia se entrelazaba con la miseria y el aislamiento. A diferencia de la interpretación frenética que Van Gogh realizó del mismo lugar, Gauguin ofrece una escena de inquietante calma, en la que la dueña del establecimiento aparece sentada en actitud distante, casi espectral. Su mirada ausente y la rigidez de su postura sugieren un estado de ensimismamiento, como si el bullicio del café no lograra alcanzarla. En cuanto a la técnica, Gauguin opta por una construcción de planos de color audaces y un dibujo sintético que enfatiza la psicología del personaje más que su representación realista. La iluminación del café adquiere un tono fantasmal, con verdes y amarillos que confieren a la escena una sensación de irrealidad. Este tratamiento del espacio y la figura humana prefigura algunos de los recursos que luego utilizará el expresionismo. La obra se encuentra en el Museo Pushkin en Moscú, donde ha sido objeto de numerosos estudios sobre la relación entre Gauguin y Van Gogh. Su influencia ha sido notoria en los movimientos posteriores, especialmente en el fauvismo y el expresionismo alemán, que vieron en esta obra un precedente del uso emotivo del color y la simplificación formal como medio de expresión psicológica. Número 38. Mujer sosteniendo una fruta, Eugir y Aoe, 1893. El traslado de Paul Gauguin a Tahití a finales del siglo XIX marcó un punto de inflexión en su producción artística, alejándolo de los cánones europeos para abrazar una iconografía exótica y profundamente espiritual. Mujer sosteniendo una fruta, Eugir y Aoe, concebida en este periodo de inmersión en la cultura polinesia, encarna su fascinación por la pureza primigenia del mundo insular. La mujer, retratada en una postura de serena dignidad, sostiene con ambas manos una fruta, un gesto que trasciende lo meramente cotidiano para situarse en el ámbito del ritual y la ofrenda. La composición responde a la simplificación formal y cromática que Gauguin desarrolló en su búsqueda de lo esencial, eliminando detalles superfluos en favor de una expresión más directa y simbólica. Ejecutada en óleo sobre lienzo, la obra destaca por la intensidad de sus colores planos y su estructura rítmica, elementos que refuerzan la sensación de un universo suspendido entre la realidad y el mito. El fruto que la mujer sostiene, además de su posible alusión al pecado original, evoca la conexión de la cultura tahitiana con la naturaleza y sus dones. El título, que en lengua maorí significa ¿a dónde vas?, invita a una reflexión abierta sobre el destino y la identidad. Actualmente, esta obra se encuentra en el Museo Pushkin de Moscú, consolidada como una pieza clave dentro del simbolismo postimpresionista. Su estética sintética y su carga poética han dejado una profunda huella en la evolución del arte moderno, influyendo en movimientos como el expresionismo y la pintura primitivista de la primera mitad del siglo XX. Número 37. Bañistas en Tahití, 1897. En los últimos años de su estancia en Tahití, Paul Gauguin alcanzó la plenitud de su lenguaje pictórico, destilando en su obra un equilibrio entre la observación directa y la transfiguración simbólica. Bañistas en Tahití es una de sus composiciones más depuradas, en la que la vida cotidiana de la isla se transforma en un escenario atemporal, ajeno a la influencia de la civilización occidental. La escena, en apariencia sencilla, revela una cuidada disposición de las figuras en el espacio, otorgando a cada silueta una presencia escultórica y orgánica. La obra encarna la armonía entre el ser humano y su entorno, un tema recurrente en la pintura del artista, quien veía en la cultura tahitiana un refugio frente al materialismo europeo.
Realizada en óleo sobre lienzo, la pieza se distingue por su uso magistral del color, con una paleta que sugiere la exuberancia de la naturaleza sin recurrir al naturalismo convencional. Los cuerpos de las bañistas, modelados con volúmenes suaves y contornos precisos, evocan la plástica de las tallas polinesias que tanto cautivaron a Gauguin. La composición remite a las escenas idílicas del clasicismo, pero despojada de academicismo, adoptando en su lugar una estructura basada en la bidimensionalidad y la simplificación formal. Resguardada en el Museo de Orsay, esta obra ha sido un referente ineludible para artistas de vanguardia como Matisse y Picasso, quienes encontraron en la síntesis cromática y el exotismo de Gauguin un camino hacia la liberación de la representación convencional. Número 36. Ídolo con perla. 1892. En su fascinación por la cosmogonía tahitiana, Paul Gauguin encontró en la mitología local un vasto repertorio de imágenes y símbolos con los que reconstruir una visión alternativa del arte. Ídolo con perla es una de sus exploraciones más audaces en este sentido, donde el carácter sagrado de la cultura polinesia se entrelaza con la invención personal del artista. La figura central, de formas monumentales y colores intensos, parece encarnar la esencia de una deidad arcaica, más evocada que representada. La pintura no aspira a la descripción etnográfica, sino que genera una sensación de misterio y reverencia, enfatizando el papel de lo espiritual dentro de la vida cotidiana. Gauguin, que veía en la religiosidad indígena una fuente de pureza frente a la decadencia occidental, plasma aquí su ideal de un arte que fusiona lo mítico con lo tangible. Óleo sobre lienzo. La obra se define por una disposición casi escultórica de los elementos, con una síntesis extrema que otorga al ídolo una presencia imponente. La perla, diminuto pero significativo punto de luz, introduce un contrapunto simbólico, sugiriendo el valor de lo sagrado en medio de un mundo material. El uso de tonos cálidos y vibrantes subraya la atmósfera de enigma, intensificando la impresión de un universo autónomo, alejado de la lógica occidental. Actualmente, esta pieza forma parte de la colección del Museo de Arte de Sao Paulo, consolidándose como una manifestación clave del exotismo visionario de Gauguin. Su influencia en el surrealismo ha sido notable, particularmente en la manera en que artistas como Max Ernst y André Masson reinterpretaron el concepto de lo primitivo como fuente de inspiración artística. Número 35. Rupe Rupe, la cosecha de frutas. 1899. La calidez vibrante de Rupe Rupe refleja la profunda fascinación de Paul Gauguin por la vida en la Polinesia francesa, un universo que, para él, encarnaba la pureza y la autenticidad perdidas en la modernidad occidental. Pintada en un período en el que el artista se encontraba completamente inmerso en la cultura tahitiana, esta obra captura el ritmo pausado de la existencia isleña, al tiempo que evoca la nostalgia por un paraíso que, paradójicamente, nunca fue del todo idílico. Aquí, Gauguin traduce en imágenes su concepción de la vida primitiva, dotando a la escena de una cualidad casi ritualista, donde la cosecha se convierte en un acto de comunión con la tierra y sus dones. Realizada al óleo sobre lienzo, la pintura presenta una pincelada amplia y pastosa que enfatiza la corporeidad de las figuras y la sensualidad del paisaje. Su paleta de colores saturados y contrastantes, característica del posimpresionismo, confiere a la composición una atmósfera de ensueño, donde los tonos cálidos de la piel se funden con los ocres y verdes exuberantes del entorno. Más que un simple retrato de la vida rural, Rupe Rupe simboliza el anhelo de una existencia en armonía con la naturaleza, una constante en la obra de Gauguin. Actualmente resguardada en el Museo Pushkin de Moscú, esta pieza ha ejercido una notable influencia en generaciones posteriores de artistas,
especialmente en los fauvistas, quienes adoptaron su audaz uso del color para dotar a sus creaciones de una expresividad inédita. Número 34. La llamada. 1902. En La llamada, Paul Gauguin se despide de Tahití con una obra enigmática y cargada de misticismo, donde la interacción entre las figuras trasciende la representación cotidiana para adentrarse en el terreno de la alegoría. La escena muestra a dos mujeres de pie y una tercera sentada en el suelo, mientras una de ellas extiende el brazo en un gesto que sugiere tanto una orden como una revelación. El significado exacto de este intercambio sigue siendo objeto de especulación, pues el artista era conocido por dotar a sus composiciones de una ambigüedad deliberada, propia de su inclinación por lo simbólico y lo onírico. La textura densa del óleo sobre lienzo refuerza la monumentalidad de las figuras, que parecen emerger con solidez de un espacio enigmático, construido a partir de planos de color plano y contrastado. La simplicidad formal, junto con la disposición rítmica de los elementos, recuerda la influencia del arte japonés y de las esculturas arcaicas que tanto admiraba Gauguin. Actualmente conservada en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, esta obra prefigura la sintaxis pictórica de movimientos posteriores como el expresionismo alemán, donde la fuerza de la imagen se impone sobre la fidelidad a la realidad. En La llamada, Gauguin no solo deja testimonio de su tiempo en Tahití, sino que también anticipa el rumbo de la pintura moderna. Número 33. Ana la Javanesa, 1893. Entre las obras más intrigantes de Paul Gauguin, Ana la Javanesa destaca por su carácter ambiguo y su atmósfera de extrañeza, que se aparta de la imagen idealizada de la mujer polinesia para retratar una belleza exótica en una clave más enigmática. Pintada durante su estancia en París tras su primer viaje a Tahití, la obra muestra a una joven de rasgos orientales reclinada sobre un diván, con la mirada penetrante y el cuerpo apenas cubierto por un pareo. Su postura sugiere tanto la complacencia como una reserva velada, generando una tensión que refuerza la carga psicológica del retrato. Gauguin, quien buscaba en lo primitivo una alternativa al arte europeo, aquí explora la otredad no desde la exuberancia tropical, sino desde un matiz más intimista y casi introspectivo. La obra, ejecutada en óleo sobre lienzo, se caracteriza por una pincelada rica en empastes y un colorido terroso que acentúa la carnalidad de la figura. La elección de tonos oscuros y el fondo neutro contribuyen a una sensación de recogimiento, alejándose de la exuberancia cromática de sus paisajes tahitianos. Actualmente en una colección privada, Ana la Javanesa ha sido estudiada por su compleja relación con la tradición del retrato orientalista y su papel en la evolución del arte moderno. Su influencia se deja sentir en el posterior interés de los expresionistas y los surrealistas por la representación de la figura femenina como un territorio de deseo, misterio y transgresión. Número 32. La pastora de ovejas bretona, 1886. En La pastora de ovejas bretona, Paul Gauguin plasma una escena de la vida rural en la Bretaña francesa, región que lo atrajo por su aparente pureza y conexión con lo primitivo dentro de la propia Europa. En este período, el artista compartió su tiempo con los pintores de la escuela de Pont-Aven, quienes buscaban alejarse de la modernidad parisina y redescubrir una forma de vida más auténtica. La obra es testimonio de esa búsqueda, presentando a una joven campesina en un ambiente bucólico, rodeada por su rebaño, pero dotada de una presencia hierática que la eleva por encima de la simple representación costumbrista. Gauguin experimentó aquí con una técnica en transición. Aunque la pincelada aún conserva rastros del impresionismo, ya se percibe su inclinación por una estructura compositiva más sólida y un color menos dependiente de la observación directa.
Los tonos terrosos y apagados refuerzan la sensación de serenidad, mientras que la disposición de los elementos remite a una concepción casi escultórica de la figura. La pintura se exhibe actualmente en el Museo de Orsay, en París, donde es considerada una obra clave en la evolución del estilo de Gauguin antes de su giro definitivo hacia el sintetismo. Su impacto es visible en artistas posteriores como Émile Bernard y los Nabis, quienes tomaron de esta pieza el interés por las figuras simplificadas y los fondos planos de color. Número 31. Autorretrato dedicado a Carrier, 1888. En un periodo de intensa experimentación y crisis personal, Paul Gauguin pintó este autorretrato con la intención de reafirmar su identidad artística frente a su amigo Eugène Carrier. La obra, lejos de ser una representación convencional, se inscribe en una dimensión casi psicológica, donde el rostro del artista emerge con una intensidad inquietante. Gauguin, en la encrucijada de su ruptura con el impresionismo y su incursión en el simbolismo, se retrata con una mirada penetrante y colores que desbordan cualquier intento de naturalismo. La imagen no es un simple reflejo, sino una declaración de principios, un manifiesto pictórico en el que el artista se distancia de las tradiciones europeas para afirmar su propia visión del arte. La técnica utilizada revela una aplicación audaz del color, con pinceladas firmes y contrastes marcados que modelan el rostro con una energía vibrante. El fondo oscuro y sin detalles concentra la atención en la expresión del artista, otorgándole un aire casi místico. Actualmente conservado en el Musée d'Orsay, este autorretrato ha sido un punto de referencia para múltiples generaciones de creadores, desde los expresionistas alemanes hasta los pintores modernos que encontraron en él una lección de introspección y rebeldía estilística. Número 30. Clovis durmiendo, 1884. El universo íntimo de Gauguin se manifiesta con singular delicadeza en Clovis durmiendo, un retrato de su hijo envuelto en la serenidad del sueño. En este momento de su carrera, el artista se encontraba en un punto de transición, abandonando progresivamente la influencia impresionista para adentrarse en una pintura de formas más sintetizadas. La composición transmite una sensación de recogimiento y pureza, con el pequeño Clovis inmerso en un descanso profundo, su figura envuelta en luces suaves que contrastan con la sobriedad del entorno. Más allá de la escena doméstica, la obra sugiere una meditación sobre la inocencia infantil y la vulnerabilidad, anticipando la inclinación de Gauguin por la representación de lo primigenio y lo esencial. Realizada en óleo sobre lienzo, la pieza destaca por una pincelada más suelta y una atmósfera en la que el color y la luz construyen volúmenes sin la fragmentación característica del impresionismo. Exhibida en el Museo Thyssen-Bornemisza, esta obra temprana ha sido frecuentemente citada como un testimonio de la evolución estilística de Gauguin, influyendo en aquellos artistas que, a finales del siglo XIX, comenzaron a explorar nuevas formas de representación del mundo infantil y la intimidad familiar. Número 29. Niñas bretonas bailando, 1888. Esta obra es un testimonio vibrante del profundo impacto que la estancia de Paul Gauguin en la Bretaña francesa tuvo en su evolución artística. En 1888, cautivado por la autenticidad de las costumbres bretonas, el pintor plasmó en esta pieza la inocencia y el misticismo de una tradición rural que permanecía intacta frente al avance de la modernidad. El movimiento cadencioso de las jóvenes, envueltas en un ritmo casi ritual, evoca un mundo ancestral donde la danza no es solo expresión lúdica, sino una manifestación de identidad cultural. Gauguin emplea en esta pintura su característico uso del color intenso y planos de gran solidez, prescindiendo de los convencionalismos naturalistas en favor de una expresividad simbólica. Las figuras,
dispuestas en una composición rítmica, parecen integrarse con la tierra y el cielo, sugiriendo una armonía cósmica. La obra, hoy exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de París, influyó notablemente en artistas del siglo XX, quienes encontraron en su tratamiento del color y la simplificación formal un punto de partida para el desarrollo del expresionismo y el fauvismo. Número 28. El pintor de girasoles, retrato de Vincent van Gogh, 1888. Pocas obras resumen con tal intensidad la compleja relación entre dos gigantes del posimpresionismo como este retrato de Vincent van Gogh, realizado por Paul Gauguin durante su estancia en la Casa Amarilla de Arles. La pintura no solo captura la apariencia física del artista holandés, con su mirada absorta y su postura meditativa, sino que también refleja la tensión subyacente entre ambos creadores. La figura de Van Gogh, envuelta en un aura de misterio, es retratada con pinceladas amplias y colores densos que transmiten su carácter inquieto y su devoción casi mística por el arte. Gauguin, con su dominio del sintetismo, reduce los detalles a lo esencial, concentrándose en la expresión psicológica del retratado. La obra, que actualmente forma parte de la colección del Museo Van Gogh de Ámsterdam, es un testimonio visual del cruce de caminos entre dos visiones artísticas divergentes, pero profundamente conectadas. Su influencia se percibe en la evolución del retrato moderno, particularmente en las obras de los expresionistas alemanes, quienes vieron en este enfoque una manera de plasmar la subjetividad y la intensidad emocional del ser humano. Número 27. El porquerizo, 1888. En esta obra, Gauguin se aparta de la grandilocuencia temática para centrarse en la sencillez de la vida campesina, dotando a la escena de una poesía contenida que trasciende lo meramente anecdótico. La figura del porquerizo, de espaldas al espectador y en armonía con la naturaleza que lo rodea, simboliza la fusión entre el hombre y su entorno, una idea central en la búsqueda del artista por una expresión primitiva y esencial. Esta visión idealizada de la vida rural no es casual, sino que responde a su rechazo por la artificialidad de la sociedad industrial. Técnicamente, la pintura se caracteriza por una composición equilibrada y el uso de colores vibrantes que delimitan formas simplificadas, en línea con su exploración del sintetismo. Exhibida en el Museo de Orsay, la obra influyó en generaciones posteriores al demostrar cómo la pintura podía prescindir de la perspectiva tradicional sin perder su profundidad emocional. Artistas como Henri Matisse y los Nabis hallaron en este cuadro una fuente de inspiración para su propio lenguaje visual, reafirmando la relevancia de Gauguin en la redefinición del arte moderno. Número 26. Naturaleza muerta con tres cachorros. 1888. En un periodo de transición donde Paul Gauguin se alejaba progresivamente del impresionismo para consolidar su propio lenguaje artístico, Naturaleza muerta con tres cachorros surge como un testimonio de su experimentación formal y su inclinación por la síntesis visual. La obra captura un momento íntimo, en el que los objetos cotidianos coexisten con la presencia inesperada de los pequeños animales, dotando la composición de un dinamismo sutil. La elección de una naturaleza muerta, género tradicionalmente vinculado a la exploración de la luz y la textura, es aquí reinterpretada a través de una paleta vibrante y una estructura compositiva que anuncia el simbolismo que definiría su madurez artística. La obra, ejecutada con óleo sobre lienzo, se distingue por sus colores densos y contrastantes, así como por la ausencia de perspectiva lineal, un rasgo que Gauguin acentuará en sus posteriores creaciones. La disposición de los elementos y el protagonismo de los tonos cálidos no solo evocan una atmósfera envolvente, sino que también sugieren una nueva manera de concebir la pintura,
donde la fidelidad óptica cede ante la expresividad cromática. Actualmente resguardada en una colección privada, esta pieza ha sido exhibida en distintas retrospectivas dedicadas al artista, consolidando su influencia en la pintura moderna. Su uso audaz del color y su simplificación de las formas impactaron a los fauvistas y a los expresionistas, quienes vieron en su aproximación una ruptura necesaria con la tradición academicista. Número 25. Autorretrato con Cristo amarillo. Desde el año 1890 hasta el año 1891. En el umbral de su definitivo alejamiento de Europa, Paul Gauguin plasmó en Autorretrato con Cristo amarillo una de sus reflexiones más profundas sobre la identidad y la trascendencia. La obra fue concebida en un momento de aislamiento y crisis, donde el artista confrontó sus propias dudas a través de un simbolismo que fusiona su imagen con la de Cristo. La presencia del Cristo amarillo, inspirado en un relieve bretón que Gauguin ya había inmortalizado en otra pintura, no solo refuerza la dimensión espiritual de la composición, sino que también sugiere una identificación personal con la figura del mártir, en una especie de confesión pictórica donde el sufrimiento y la redención se vuelven temas centrales. El óleo sobre lienzo se caracteriza por un trazo enérgico y una paleta donde predominan los amarillos intensos y los tonos terrosos, en un claro distanciamiento de los matices naturalistas. La bidimensionalidad de la representación y la simplificación de los volúmenes refuerzan su carga simbólica, anticipando el camino que tomaría el arte del siglo XX. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo de Orsay, donde su magnetismo ha influido en generaciones de artistas. Su radical enfoque en la subjetividad y su fusión entre el retrato y la alegoría ejercieron una notable influencia en los expresionistas alemanes, quienes adoptaron su uso del color como vehículo de la emoción. Número 24. Vairumati, 1897. La inmersión de Paul Gauguin en la mitología tahitiana encuentra en Vairumati una de sus manifestaciones más evocadoras, donde el artista reinterpreta la historia de la primera mujer de la tradición maorí a través de un imaginario profundamente personal. La figura femenina, representada con una presencia hierática y serena, encarna el ideal de pureza y fertilidad, aspectos esenciales en la cosmovisión polinesia. Sin embargo, más allá de su contexto mitológico, la obra es también una meditación sobre la feminidad y la naturaleza, concebida bajo el prisma del exotismo que Gauguin convirtió en el eje de su producción durante sus años en Tahití. Ejecutada en óleo sobre lienzo, la pintura se distingue por su intenso cromatismo y su composición sintética, donde las formas se definen a través de planos de color y contornos bien marcados. El contraste entre los tonos cálidos de la piel y el fondo oscuro acentúa el aura mística de la figura, sumergiéndola en un espacio atemporal. Vairumati forma parte de la colección del Museo Pushkin, donde su presencia sigue alimentando la discusión en torno a la visión de Gauguin sobre el mundo polinesio y su impacto en el arte posterior. Su influencia se extiende hasta el arte moderno y contemporáneo, donde su fusión entre lo sagrado y lo terrenal resuena en la exploración de nuevas mitologías visuales. Número 23. El caballo blanco, 1898. En el último tramo de su vida, Paul Gauguin se entregó con fervor a la representación del exotismo polinesio, creando un lenguaje pictórico que desafiaba las normas de su tiempo. El caballo blanco es testimonio de esta búsqueda de lo primigenio, donde la figura central, un corcel bañado en luz, se convierte en el puente entre la naturaleza indómita y la espiritualidad de la isla. La composición está dotada de una calma casi mística, en la que la presencia humana queda relegada a un papel secundario, sugiriendo la comunión silenciosa entre el animal y el entorno. La obra se enmarca en el período tahitiano del artista,
cuando sus colores se hicieron más puros y sus formas, más simplificadas, anticipando la abstracción del siglo XX, y, ejecutada con óleo sobre lienzo, la pintura exhibe una técnica que enfatiza la planitud de los colores y la omisión intencionada de la perspectiva tradicional. Gauguin empleó un trazo denso y contornos bien definidos para intensificar el carácter casi onírico de la escena, evitando la representación mimética de la realidad. Más allá de la aparente sencillez del tema, la obra contiene una fuerte carga simbólica. El caballo blanco ha sido históricamente un emblema de pureza y poder, pero en este contexto polinesio sugiere también un vínculo con lo sagrado. Actualmente, la pintura forma parte de la colección del Museo de Orsay, en París, donde sigue fascinando con su magnetismo cromático. Su influencia se ha extendido a múltiples generaciones de artistas modernos, especialmente en los movimientos fauvistas y expresionistas, que encontraron en Gauguin un modelo de emancipación frente a las ataduras académicas. Número 22. Bajo el Pandanus II, 1891. Realizada poco después de la llegada de Paul Gauguin a Tahití, Bajo el Pandanus II refleja su primer contacto con un universo visual que lo marcaría profundamente. A diferencia de sus obras posteriores, en las que la composición se tornó más simbólica y espiritual, esta pieza conserva aún un cierto naturalismo, aunque filtrado por la visión personal del artista. La escena retrata a un grupo de mujeres tahitianas, reposando bajo la sombra protectora del pandanus, árbol de hojas largas y fibrosas que aparece con frecuencia en su producción. Esta representación de la vida cotidiana insular sugiere una noción de tiempo suspendido, donde el ocio y la contemplación adquieren un carácter casi ritualístico. Gauguin, con su fervor por lo primitivo, buscaba no solo documentar, sino también reinterpretar la cultura tahitiana a través de su lente idealizada. El óleo sobre lienzo se caracteriza por el uso de tonos cálidos y terrosos, con pinceladas amplias que estructuran la escena sin necesidad de detalles superfluos. En esta obra, Gauguin experimenta con la yuxtaposición de planos, una estrategia visual que elimina la perspectiva convencional en favor de una mayor planitud, evocando la estética de los grabados japoneses que tanto admiraba. La temática se enraiza en el mito del paraíso perdido, un motivo recurrente en su producción, donde la naturaleza se convierte en refugio y las figuras humanas encarnan una pureza que contrasta con la artificialidad del mundo occidental. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo de Arte de Indianápolis, donde es apreciada como una pieza clave para comprender la evolución de su estilo. Su impronta se observa en artistas como Matisse y Picasso, quienes tomaron de él el valor expresivo del color y la reducción de la forma a su esencia más vibrante. Número 21. La Tierra Encantadora. Te Nave Nave Whenua. 1892. En el corazón de la obra de Gauguin resuena la fascinación por lo sagrado, y la Tierra Encantadora es una de sus manifestaciones más elocuentes. Creada en los primeros años de su estancia en Tahití, esta pieza se aparta de la mera representación costumbrista para adentrarse en un universo de resonancias mitológicas. La escena, dominada por una joven tahitiana reclinada en un entorno exuberante, destila una sensualidad serena que remite a la armonía original entre el ser humano y la naturaleza. En la visión del artista, la isla polinesia no es solo un paisaje, sino un territorio mágico, dotado de una esencia espiritual que se filtra en cada elemento pictórico. El título, en lengua maorí, refuerza esta idea de un Edén tangible, donde la tierra es tanto un espacio físico como una dimensión de lo maravilloso. En esta obra, Gauguin hace gala de su dominio del color, desplegando una paleta intensa donde los verdes y amarillos se imbrican en una sinfonía luminosa. La técnica del artista,
caracterizada por el uso de grandes masas cromáticas sin apenas transición tonal, amplifica la sensación de ensueño. Como en muchas de sus pinturas de este período, la ausencia de sombras y la estilización de las figuras otorgan a la imagen una cualidad atemporal, casi iconográfica. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo de Orsay, en París, formando parte de una de las colecciones más significativas del posimpresionismo. Su impacto en el arte moderno ha sido inmenso, sirviendo de inspiración para los surrealistas y otros movimientos que exploraron la intersección entre lo real y lo imaginado. Número 20. Cuentos bárbaros. 1902. Realizada en los últimos años de su vida, Cuentos bárbaros encarna el exotismo y la fascinación por la cultura polinesia que definieron la obra tardía de Paul Gauguin. En esta pintura, el artista, ya enfermo y residiendo en las Islas Marquesas, traslada a la tela su visión de un mundo primitivo e indómito, capturado a través de colores intensos y figuras envueltas en un aura de misterio. Se percibe una atmósfera crepuscular, donde la figura femenina de perfil y el hombre de mirada esquiva parecen envueltos en una historia sin palabras, una fábula ancestral transmitida en imágenes. La escena, aunque silenciosa, resuena con ecos de la mitología local y de los propios pensamientos del artista sobre la civilización occidental y su impacto en estos territorios. La obra, ejecutada en óleo sobre lienzo, despliega la técnica postimpresionista característica de Gauguin, con pinceladas marcadas y colores saturados que rechazan el realismo en favor de la expresividad. La paleta de tonos cálidos y terrosos otorga a la escena un sentido de lo místico y lo ajeno, subrayando la distancia entre la visión europea y la realidad polinesia. Actualmente, Cuentos bárbaros se encuentra en la colección del Museo Folkwang, en Alemania, donde su presencia dialoga con otras obras de la vanguardia europea. Su influencia ha trascendido el tiempo, inspirando a artistas del siglo XX, como los expresionistas alemanes, quienes encontraron en su lenguaje pictórico una vía para la exploración de lo primitivo y lo subconsciente. Número 19. La pérdida de la virginidad. Desde el año 1890 hasta el año 1891. En esta obra, Paul Gauguin explora la relación entre la inocencia y la transformación a través de una representación simbólica cargada de significados. La figura femenina reclinada en un paisaje vibrante se convierte en un enigma, su cuerpo desnudo, en tensión con la serenidad de su rostro, evoca la complejidad emocional del despertar sexual. A sus pies, un zorro rojo acentúa la ambigüedad del relato, introduciendo un elemento de peligro o astucia que contrasta con la quietud de la escena. La obra, pintada en el periodo en que Gauguin buscaba un lenguaje propio más allá del impresionismo, revela su inclinación por la alegoría y la narración pictórica a través de códigos visuales enraizados en lo primitivo y lo instintivo. Realizada en óleo sobre lienzo, la pieza destaca por su uso de colores no naturalistas, una técnica que el artista emplea para intensificar la dimensión simbólica de la obra. El rojo y el azul saturados crean un contraste que subraya la tensión psicológica del tema. Actualmente, la pintura se encuentra en la National Gallery of Art de Washington, D.C., donde su presencia resalta el diálogo entre el arte europeo y la influencia de culturas no occidentales. La pérdida de la virginidad anticipó desarrollos clave del simbolismo y del expresionismo, influyendo en movimientos posteriores que exploraron la psicología del color y la simplificación formal como medio para acceder a lo irracional y lo espiritual. Número 18. La luna y la tierra. Hina Tefatu. 1893. Inspirada en los mitos tahitianos que cautivaron a Paul Gauguin tras su llegada a la Polinesia, La luna y la tierra, Hina Tefatu,
se erige como una de sus obras más simbólicas y arraigadas en la cosmovisión local. En esta pintura, el artista traduce a su propio lenguaje visual la leyenda de Hina, la diosa lunar, y su diálogo con la tierra, personificada como una figura masculina. El contraste entre ambos personajes evoca la oposición entre lo etéreo y lo terrenal, lo eterno y lo perecedero, reflejando una de las preocupaciones filosóficas recurrentes en la obra de Gauguin, la lucha entre lo espiritual y lo material. Su composición, de líneas envolventes y formas simplificadas, acentúa la sensación de un relato arcaico, transmitido a través de símbolos más que de detalles narrativos explícitos. Pintada en óleo sobre lienzo, la obra se caracteriza por su superficie plana y el uso expresivo del color, donde los tonos verdes y azules predominan, evocando la naturaleza exuberante de Tahití y la conexión mística entre sus habitantes y su entorno. Actualmente, la pieza forma parte de la colección del Museo de Orsay en París, un espacio clave para la apreciación del legado de Gauguin y su impacto en el arte moderno. Su influencia se percibe en la obra de artistas como Henri Matisse y los Faubistas, quienes adoptaron su concepción del color como vehículo de emoción y su búsqueda de lo primitivo como fuente de autenticidad y pureza artística. Número 17. Mujer con mango. Bain no te vi. 1892. A su llegada a Tahití, Paul Gauguin buscó plasmar en sus lienzos la esencia pura y primigenia de la vida isleña, alejada de la civilización occidental. Mujer con mango, Bain no te vi, es un testimonio de esa búsqueda, una obra en la que el pintor captura la quietud tropical con una fuerza pictórica que va más allá de la simple representación. La modelo, de rostro hierático y mirada ausente, se convierte en un ícono de lo exótico, mientras el mango maduro que sostiene con suavidad sugiere una sensualidad latente. Esta obra, creada durante su primer viaje a la Polinesia, forma parte de su revolución estética, en la que la síntesis y la plenitud del color se oponen a la tradición europea. Gauguin utilizó óleo sobre lienzo, aplicando una paleta rica en ocres, verdes y naranjas que dialogan con el exotismo del entorno natural. La técnica empleada, basada en contornos definidos y una perspectiva subjetiva, remite a la influencia del cloisonnismo y el japonismo, pero con una intensidad cromática y emocional única. La obra no solo representa la belleza de la mujer polinesia, sino que también sugiere un universo simbólico donde la naturaleza y la figura femenina se entrelazan en una armonía inmutable. Actualmente, Mujer con mango se encuentra en la colección del Museo de Arte de Baltimore, donde sigue fascinando a espectadores y artistas. Su composición ha influenciado a movimientos posteriores como el faubismo y el expresionismo, que encontraron en la simplificación de la forma y el uso arbitrario del color una vía para la expresión pura de la emoción. Número 16. Palabras del diablo. Paraunate Baru Aino. 1892. En esta enigmática obra, Paul Gauguin se adentra en el misticismo y la superstición de la cultura polinesia, ofreciendo una visión cargada de ambigüedad y simbolismo. Palabras del diablo, Paraunate Baru Aino, presenta a una mujer en actitud de temor o trance, mientras una presencia espectral emerge en el fondo, generando un aire de inquietante espiritualidad. La obra refleja el impacto de la cosmovisión tahitiana en la imaginación del artista, quien interpretó sus creencias a través de una óptica occidental, fusionando lo ancestral con su propia visión del misterio. Este lienzo no solo es un reflejo de su fascinación por lo oculto, sino también una declaración pictórica que desafía las narrativas convencionales sobre la espiritualidad y el miedo. Ejecutado en óleo sobre lienzo, Gauguin emplea colores oscuros y saturados que intensifican el dramatismo de la escena.
El uso de una composición asimétrica y la reducción del espacio en favor de la bidimensionalidad crean una atmósfera cargada de tensión psicológica. El título mismo, una referencia a la palabra transmitida desde el mundo espiritual, sugiere la existencia de una voz desconocida que resuena en la conciencia humana. Palabras del Diablo se encuentra actualmente en el Museo de Arte de Indianápolis, donde sigue atrayendo la atención de estudiosos del simbolismo y la etnografía artística. Su audaz tratamiento del misterio y lo sobrenatural influyó en las exploraciones expresionistas del siglo XX, al abrir la puerta a una pintura en la que la emoción y la percepción subjetiva cobran un protagonismo absoluto. Número 15. Mata Moi. Érase una vez. 1892. En Mata Moi, érase una vez, Gauguin transporta al espectador a un mundo idealizado, un paraíso perdido donde la vida transcurre en armonía con la naturaleza. La escena, impregnada de una quietud casi mítica, muestra a un grupo de mujeres tahitianas envueltas en un ritual que evoca tiempos ancestrales. Inspirado en la nostalgia de lo primitivo y en su deseo de escapar de la modernidad europea, el pintor construye una visión atemporal que roza el mito. El título refuerza esta intención al sugerir un relato legendario, como si el lienzo fuera la materialización de un recuerdo colectivo. Técnicamente, la obra resalta por su uso magistral del color, con una predominancia de amarillos y naranjas vibrantes que inundan el paisaje, contrastando con los verdes profundos de la vegetación. La pincelada es suelta pero precisa, dotando a las figuras de una presencia monumental, casi escultórica. Gauguin reduce la perspectiva tradicional para enfatizar la planitud de la composición, creando una sensación de irrealidad que refuerza el carácter mítico de la escena. Actualmente, Mata Moi forma parte de una colección privada y su exhibición ha sido intermitente, lo que no ha impedido que su impacto trascienda en la historia del arte. Su concepción del paraíso perdido ha sido retomada por múltiples artistas del siglo XX, desde los surrealistas hasta los posmodernos, consolidando su estatus como una obra esencial en la evolución del arte moderno. Número 14. El Mercado. Tamatete. 1892. Esta obra, inspirada en la cotidianidad de la Polinesia francesa, surge del profundo impacto que la cultura maorí tuvo en Paul Gauguin tras su llegada a Tahití. Con una mirada fascinada por lo exótico y un deseo vehemente de alejarse de la civilización occidental, el artista tomó referencias tanto de las escenas urbanas europeas como de los frescos egipcios para representar a un grupo de mujeres alineadas en un mercado local. La rigidez en la disposición de las figuras y su hierática frontalidad evocan las antiguas representaciones faraónicas, dotando a la obra de una solemnidad ritual, en contraste con la exuberante naturaleza que la enmarca. La técnica empleada por Gauguin en esta pieza es característica de su estilo sintético: colores puros y planos, líneas bien definidas y una perspectiva reducida que enfatiza la bidimensionalidad de la composición. La simbología de la obra es ambigua, oscilando entre la admiración por el mundo tahitiano y la inquietante influencia del colonialismo. Las mujeres del mercado, aunque en apariencia relajadas, transmiten una sensación de distancia e impasibilidad, como si fueran meras sombras de un paraíso idealizado. Actualmente, esta pintura se resguarda en la Kunstmuseum Basel, donde se exhibe como un testimonio esencial del anhelo modernista por un retorno a la pureza primitiva. Su disposición rítmica y su reinterpretación del exotismo influyeron en artistas como Henri Matisse y los expresionistas alemanes, quienes adoptaron la simplificación de las formas y la vibrante paleta de color. Número 13. Fatata Temiti, junto al mar. 1892. Gauguin, al llegar a Tahití,
encontró en la relación entre los habitantes de la isla y la naturaleza un motivo inagotable de inspiración. Fatata Temiti es una de sus primeras obras tahitianas en las que plasma su fascinación por los cuerpos desnudos en comunión con el paisaje. Dos figuras femeninas emergen de la espesura, caminando hacia las aguas cristalinas, sugiriendo una armonía idílica entre el ser humano y su entorno. La composición recuerda a las escenas mitológicas clásicas, pero la mirada del artista sustituye la solemnidad académica por una sensualidad despreocupada y vibrante. La pincelada es audaz y la saturación cromática lleva el azul del océano y el verde de la vegetación a una intensidad casi irreal, como si el lienzo capturara un instante de ensueño. La atmósfera cálida y luminosa refuerza la idea de una tierra virginal, todavía libre de la mano del colonialismo. Detrás de la aparente espontaneidad del cuadro, Gauguin introduce un juego de contrastes: la civilización europea y el mundo primitivo, la cultura y la naturaleza, la nostalgia y la idealización. Actualmente, la obra forma parte de la colección del National Gallery of Art en Washington, donde sigue cautivando a quienes buscan en su trazo la esencia de lo salvaje. Su influencia resuena en los movimientos postimpresionistas y fauvistas, que heredaron su paleta vibrante y su enfoque introspectivo sobre el exotismo. Número 12. La Orana María, Ave María. 1891. Concebida poco después de su llegada a Tahití, la Orana María es una reinterpretación de la iconografía cristiana en clave polinesia. Gauguin, cuya formación occidental no podía desligarse del simbolismo religioso, imagina aquí una Virgen y un Niño Jesús envueltos en los colores y gestos de la cultura local. Las figuras centrales, adornadas con pareos coloridos y postradas sobre la tierra, son presentadas por un ángel con alas de un amarillo intenso, una visión que transforma el dogma en algo tangible, casi terrenal. Este sincretismo visual refleja el choque entre el cristianismo impuesto y las creencias ancestrales del pueblo tahitiano, un tema recurrente en la obra del artista. La técnica pictórica es expresiva y deliberadamente primitiva. Los contornos se delinean con seguridad, los colores se disponen en amplios campos planos y la profundidad espacial se reduce en favor de una composición más ornamental. Cada elemento, desde los árboles que enmarcan la escena hasta los personajes en actitud reverencial, está dotado de una presencia simbólica. Hoy en día, esta pintura se encuentra en el Museo de Orsay, donde se erige como un manifiesto de la búsqueda de Gauguin por una espiritualidad auténtica, alejada del racionalismo europeo. Su audaz fusión entre lo religioso y lo exótico impactó profundamente a los simbolistas y, más tarde, a los surrealistas, quienes vieron en su lenguaje visual una forma de trascender las barreras de la representación convencional. Número 11. Autorretrato con halo y serpiente. 1889. Pintado en un momento de intensa búsqueda espiritual y personal, Autorretrato con halo y serpiente se erige como un testimonio de la lucha interna de Paul Gauguin entre la virtud y la tentación. Creado tras su estancia en Pont-Aven, el artista presenta su propia imagen como un ser místico, entre lo sagrado y lo profano. La serpiente, símbolo del conocimiento prohibido, se enrosca en su mano, evocando el mito del pecado original, mientras que el halo dorado parece otorgarle un carácter de iluminado. En esta época, Gauguin se alejaba de la tradición académica y se sumergía en el simbolismo, dotando a su obra de un lenguaje visual cargado de significado. Realizada con una paleta vibrante y contrastada, la obra se caracteriza por el uso de colores planos y contornos marcados, una técnica influenciada por el cloisonnismo de Émile Bernard. Su pincelada no busca la precisión realista, sino una expresividad que acentúe su carga simbólica.
Exhibida en el Museo Nacional de Arte Occidental en Tokio, esta pieza se ha convertido en un punto de referencia para la comprensión de la identidad artística de Gauguin. Su exploración de la autorrepresentación influyó en generaciones posteriores, desde los expresionistas alemanes hasta las vanguardias del siglo XX, que encontraron en su obra una forma de trascender la apariencia para explorar la psique del artista. Número 10. Dos tahitianas. 1899. En Dos tahitianas, Gauguin retrata la serenidad y la belleza exótica de la vida en la Polinesia, un universo que idealizó como un refugio frente a la decadencia de la civilización occidental. Creada en su última etapa en Tahití, la pintura encarna la visión idílica del artista sobre la vida primitiva, libre de artificios y cercana a la naturaleza. Sin embargo, bajo la aparente tranquilidad de la escena, subyace un sutil erotismo y una mirada occidentalizante que ha sido objeto de múltiples interpretaciones críticas. La dualidad de las mujeres, una sosteniendo flores mientras la otra observa con una expresión enigmática, sugiere una metáfora sobre el deseo y la inocencia, temas recurrentes en su producción polinesia. La obra, ejecutada con una pincelada suelta y colores cálidos, destaca por su composición equilibrada y la sensualidad de las figuras, en las que Gauguin suprime el modelado tradicional en favor de superficies planas de color. Actualmente, se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, donde continúa fascinando al público por su enigmática simplicidad. Su influencia puede rastrearse en la obra de Henri Matisse y otros fauvistas, quienes encontraron en la exaltación del color y la simplificación de las formas un punto de partida para la liberación pictórica que marcaría la evolución del arte moderno. Número 9. La semilla del Areoi, T.A. no Arewa. 1892. La semilla del Areoi es una obra clave en la producción tahitiana de Paul Gauguin, en la que plasma su interpretación de la mitología polinesia con una fusión entre lo imaginado y lo real. Inspirado en los relatos orales sobre la sociedad secreta de los Areoi, una hermandad de guerreros y artistas consagrada a la veneración de Oro, el dios del amor, Gauguin recrea una escena de gran carga simbólica. La figura central, una mujer de piel dorada y gesto introspectivo, sostiene una flor como si portara la esencia misma de la fertilidad y el destino. A su lado, una figura masculina parece encarnar la presencia silenciosa de la divinidad o del deseo latente en la cultura que el artista idealizó. El lienzo se caracteriza por el uso de tonalidades profundas y la disposición en planos de color puro, recurso que Gauguin perfeccionó en sus años en la Polinesia. Las figuras poseen una presencia casi escultórica, resaltada por una iluminación que sugiere un mundo fuera del tiempo, entre lo terrenal y lo sagrado. Actualmente conservada en el Museo de Orsay en París, esta obra ha sido fundamental para el desarrollo del arte moderno, influyendo en artistas como Picasso y los primitivistas del siglo XX, quienes encontraron en la estilización. Número 8. El Día del Dios, Mahana no Atua. 1894. En el fulgor de su madurez creativa, Paul Gauguin concibió Mahana no Atua, una obra que encapsula su búsqueda de un paraíso espiritual ajeno a la civilización occidental. Esta pieza fue realizada durante su estancia en Tahití, en un periodo en que el artista, desencantado con la modernidad europea, exploraba los mitos y rituales polinesios con la intención de recuperar la pureza primigenia del arte. La escena presenta una deidad en madera, inspirada en las esculturas maoríes, dominando la composición desde el centro, mientras los personajes humanos, distribuidos en franjas de color, parecen articular una narrativa ritualista. En este lienzo, Gauguin no se limita a documentar, en su afán de trascendencia,
reconstruye un imaginario místico con tintes oníricos. La técnica empleada en esta obra es el óleo sobre lienzo, ejecutado con su distintivo cloisonnisme, donde los contornos oscuros y las áreas de color puro otorgan a la escena un carácter escultórico. La paleta vibrante y antinaturalista evoca la visión simbólica del artista más que una reproducción fiel de la realidad. Mahana no Atua es una meditación sobre lo sagrado y la vida ritual, donde la diosa central emerge como una presencia inmutable frente a la efímera existencia humana. Actualmente, esta obra forma parte de la colección del Museo de Arte de Chicago, desde donde su estética ha permeado la evolución del expresionismo y el simbolismo en la pintura moderna, inspirando a artistas posteriores como André Derain y Henri Matisse. Número 7. Arearea, 1892. Durante su segunda estancia en Tahití, Paul Gauguin concibió Arearea, un manifiesto de su visión idealizada de la vida polinesia, liberada de las ataduras del progreso industrial. Esta pintura plasma un momento de serenidad en un mundo que el artista imaginaba todavía inalterado, donde la armonía entre la humanidad y la naturaleza se mantiene intacta. La composición destaca por su estructuración en distintos planos. En primer término, dos mujeres vestidas con pareos coloridos conversan con aire distendido, mientras un perro rojo ocupa el centro de la imagen, desafiando las convenciones cromáticas de la época. Más allá, una procesión de figuras se adentra en un espacio verde, como si respondiera a un llamado místico, sugiriendo una cosmovisión en la que lo terrenal y lo divino se entrelazan. Gauguin despliega en esta obra una técnica depurada basada en el uso de óleo sobre lienzo con colores intensos, aplicados en planos sólidos y delimitados con líneas marcadas, evocando la estética del arte primitivo. La saturación cromática dota de una atmósfera onírica a la escena, en la que la simbología del perro y la disposición de los personajes remiten a un universo espiritual latente. Arearea se encuentra en el Musée d'Orsay, en París, donde su influjo sobre las vanguardias del siglo XX fue determinante, sirviendo de referencia para movimientos como el fauvismo, que halló en sus colores una fuente de expresión visceral y emotiva. Número 6. Mujeres de Tahití en la playa, 1891. Recién llegado a Tahití, Paul Gauguin plasmó en Mujeres de Tahití en la playa un instante de calma contemplativa, alejado del bullicio de la vida occidental. Esta obra, que marca el inicio de su inmersión en el exotismo polinesio, retrata a dos jóvenes sentadas en la arena, sumidas en pensamientos que parecen ajenos a la presencia del espectador. Con una mirada que oscila entre la melancolía y la introspección, las mujeres representan la dicotomía entre la placidez de la existencia isleña y la latente tensión provocada por la colonización europea. El fondo, definido por la línea del mar y un horizonte tranquilo, acentúa la sensación de quietud y ensimismamiento, otorgando a la escena un aura de misterio. El óleo sobre lienzo permite a Gauguin experimentar con una técnica en la que la simplificación de formas y la yuxtaposición de colores planos sustituyen el modelado tradicional. La gama cromática, dominada por los ocres y los azules, confiere a la obra un carácter sereno, mientras que la economía de elementos refuerza su cualidad meditativa. Mujeres de Tahití en la playa es hoy parte de la colección del Museo de Orsay, donde se erige como un testimonio de la transición del artista hacia su lenguaje pictórico definitivo. Su estética ha influenciado notablemente a artistas como Pablo Picasso y Henri Matisse, quienes vieron en la obra de Gauguin una vía para la renovación del arte moderno a través de la simplificación y la expresividad del color. Número 5. ¿Cuándo te casarás? Nafea, Faa y Poipo, 1892. En un tiempo en que la mirada occidental idealizaba lo exótico,
Paul Gauguin llegó a Tahití con la ambición de capturar una realidad aún inexplorada por la pintura europea. ¿Cuándo te casarás? Es el testimonio de su fascinación por un mundo que, en su percepción, aún no había sido corrompido por la modernidad. En esta obra, el artista presenta a dos figuras femeninas, una en posición contemplativa y otra con un gesto inquisitivo que interpela al espectador, encarnando el choque entre tradición y cambio. La pintura no solo es un reflejo de su experiencia en la isla, sino también una obra que, con el tiempo, se convertiría en una de las más codiciadas del mercado del arte. El óleo sobre lienzo se define por su paleta vibrante y su uso audaz del color, un rasgo distintivo del postimpresionismo que Gauguin llevó a su máxima expresión. La superposición de tonos planos y la ausencia de sombras modeladas refuerzan la sensación de atemporalidad y evocan la influencia del arte japonés en su trabajo. Más allá de la técnica, la escena encierra una profunda carga simbólica. El gesto de la joven vestida de rosa alude a la tradición del matrimonio arreglado en la cultura tahitiana, mientras que la presencia de la otra figura, con su mirada melancólica, parece encarnar la incertidumbre frente al futuro. Actualmente, la obra ha transitado entre colecciones privadas y museos de prestigio, consolidándose como un ícono del arte moderno. Su influencia se extiende a generaciones de artistas que encontraron en el color y la simplificación formal de Gauguin una fuente inagotable de exploración estética. Número 4. El espíritu de los muertos vela. 1892. El contacto de Paul Gauguin con la cosmovisión tahitiana marcó un giro fundamental en su producción artística, evidenciado en el espíritu de los muertos vela. La obra nació en un contexto de inquietud y fascinación cuando, según relatos del propio pintor, encontró a su joven esposa, Te Amana, inmóvil y aterrorizada en la penumbra de su habitación. Inspirado por esta escena, trasladó al lienzo una visión que oscila entre la realidad y lo onírico, evocando una atmósfera de misticismo arraigada en las creencias locales sobre la presencia de los espíritus. La obra es testimonio de su deseo de plasmar no solo la vida cotidiana de la isla, sino también sus mitos y supersticiones. La composición destaca por su tratamiento del color, donde los contrastes entre el amarillo y el violeta crean una sensación de inquietud, intensificada por la postura tensa de la figura femenina. La pincelada densa y el uso de tonos planos remiten a la simplificación formal que caracterizó su estilo, enfatizando la bidimensionalidad del espacio. El espectro que se alza tras la joven, vestido con un pareo oscuro, es un símbolo de la muerte en la tradición polinesia, aunque su interpretación sigue abierta a múltiples lecturas. Exhibida en importantes museos a lo largo del siglo XX, la obra consolidó la exploración de lo sobrenatural en el arte moderno y su influencia se percibe en el simbolismo de artistas como Edvard Munch y Emil Nolde, quienes llevaron el miedo y la angustia a nuevas dimensiones pictóricas. Número 3. El Cristo Amarillo. 1889. En el corazón del simbolismo religioso de Paul Gauguin, el Cristo Amarillo emerge como una de sus creaciones más enigmáticas y personales. Inspirado en un crucifijo de madera tallada que encontró en la región bretona de Pont-Aven, el artista transfiguró la imagen tradicional de Cristo en un ícono de modernidad, vinculado con la espiritualidad popular y las creencias arraigadas en el folclore de la zona. En esta reinterpretación, la figura de Jesús se aparta del sufrimiento para adquirir una presencia estática y casi mística, donde la intensidad del color sustituye el dramatismo de la expresión. La elección del amarillo, con su tono dorado y luminoso, no solo refuerza la idea de divinidad, sino que también conecta la obra con el simbolismo del color en el pensamiento de Gauguin. Aplicando una técnica de contornos gruesos y colores planos,
El pintor se desliga de la representación naturalista para crear una escena que roza lo visionario. Las campesinas bretonas que rodean la cruz parecen indiferentes al sacrificio, como si lo percibieran no como un hecho histórico, sino como una presencia constante en su vida cotidiana. Actualmente conservada en la Albright Knox Art Gallery, la obra tuvo una notable repercusión en el expresionismo, influyendo en la manera en que la iconografía cristiana fue reinterpretada por artistas de vanguardia en el siglo XX. Número 2. Visión después del sermón, Jacob luchando con el ángel. 1888. El impacto de la estancia bretona en la obra de Paul Gauguin se condensa con potencia en Visión después del sermón, una pieza en la que la fusión de lo real y lo espiritual rompe con los cánones tradicionales de la pintura occidental. Inspirado por la devoción rústica de los campesinos de Pont-Aven, Gauguin captura el momento en que las mujeres, recién salidas de la iglesia, proyectan su fe en una visión mística. La composición, radical en su uso del color y en su separación entre el plano terrenal y el trascendental, es una afirmación de la búsqueda simbolista del artista. La obra se aleja del naturalismo imperante y da paso a un universo donde la percepción del mundo es filtrada por la subjetividad del espíritu. Técnicamente, la pintura es una osada exploración de colores planos y arbitrarios, con un rojo intenso que domina la escena y despoja al paisaje de cualquier pretensión de realismo. La influencia del grabado japonés es evidente en la disposición de los elementos y la ausencia de perspectiva tradicional, lo que subraya la bidimensionalidad del lienzo. La lucha de Jacob y el ángel, representada en la esquina superior, es más que una escena bíblica. Es el conflicto interior entre lo mundano y lo divino, una pugna que el espectador presencia desde la distancia. Actualmente, la obra se encuentra en la National Gallery of Scotland, donde se erige como un hito del postimpresionismo. Su audaz uso del color y su simplificación formal influirían en la generación de los nabis y en artistas como Matisse, que hallaron en su simbolismo una clave para liberar la pintura de las ataduras de la mímesis visual. Número 1. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? 1897. La obra cumbre de Paul Gauguin es, sin duda, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Un testamento pictórico en el que el artista plasma su visión filosófica en una narrativa visual de una profundidad inquietante. Pintada en Tahití, donde Gauguin buscó refugio del mundo occidental, la escena se despliega en un formato panorámico que imita un friso arcaico, proponiendo una lectura de izquierda a derecha como el tránsito inevitable de la existencia. Este trabajo fue concebido en un estado de angustia, cuando el artista enfrentaba crisis personales y económicas, y lo consideró su última gran declaración antes de intentar quitarse la vida. La composición, estructurada en diferentes episodios de la vida humana, es una meditación sobre la fugacidad y el misterio de la existencia, en la que la naturaleza y la figura humana se funden en un escenario onírico. La paleta cromática, dominada por tonos ocres y azules, remite a la calidez de la tierra tahitiana y al espíritu introspectivo de la obra. Gauguin prescinde de la perspectiva tradicional para crear una sensación de atemporalidad, en la que los personajes parecen existir en un espacio simultáneo y absoluto. La simbología se encuentra en cada gesto y objeto. La figura infantil remite al nacimiento, mientras que la anciana encorvada alude a la inevitabilidad de la muerte. La pintura, actualmente resguardada en el Museum of Fine Arts de Boston, es una de las más enigmáticas del postimpresionismo y ha sido un referente para artistas del siglo XX, como Picasso y Kandinsky, quienes encontraron en su carga simbólica y en su tratamiento del color un puente hacia la abstracción y el arte moderno. Gracias por ver nuestro video.
Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.